Mi esperanza está en Dios hasta el final. Vamos a mirar lo que dice la Biblia unos minutos antes de presentar otra vez nuestra oración delante de Dios. Voy a invitarle para que busquen el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio en el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Mateo capítulo 4, versículo 1. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Diga amén. Dios es bueno. Y Jesús no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos, diga conmigo: no solo de pan vivo yo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Durante este mes de octubre, mes de la Biblia a nivel mundial, hemos estado meditando en algunas ideas que la Biblia nos presenta con respecto a la palabra de Dios. No sé si usted sabía que la Biblia es la palabra de Dios. Diga: mi Biblia es la palabra de Dios. Eso es tan importante para nosotros. Es muy, muy importante. Porque la Biblia no solamente es un libro que me da conocimiento. La Biblia, que es la palabra de Dios, fortalece mi espíritu, alimenta mi ser interior y me da vida, la vida de Dios. No la vida biológica, la vida en el espíritu. Jesús lo mencionó en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo 63, cuando dijo: las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Y eso es muy importante cuando estamos frente a la palabra. Eso es vital para nosotros los creyentes, entender que es palabra de Dios, que Dios y sus palabras son uno solo, y que esas palabras que Él nos habla, diga conmigo, ahí lo está viendo, diga: son espíritu y son vida. Eso es muy importante. De tal manera que cuando estamos de frente a la palabra, cuando la palabra nos está siendo expuesta, nosotros decimos: wow, aquí va a pasar algo, porque Dios está hablando, porque Dios está pronunciando. Y entonces tenemos una actitud correcta frente a la palabra. Hay dos cosas frente a la actitud que debemos tener frente a la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. En el Salmo 119, vamos a tratar de meditar en unos minutos algunas cosas del Salmo 119. Mire lo que escribe el salmista en el versículo 103. En el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Bueno, la palabra de Dios es la que alimenta mi espíritu. La palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida. Pero la actitud que yo debo tener es la de deleitarme, degustando, saboreando la palabra de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Tal vez usted lo está recibiendo en este momento por el Espíritu. Si alguien que no cree me escucha eso, empieza a comerse las hojas de la Biblia. Digo, deguste la palabra de Dios. Disfrútela porque es deliciosa. Una persona que no discierne esto, o no lo entiende, o se va a burlar, o literalmente va a pretender coger las hojas de su Biblia y empezar a comérselas. Pero no es eso lo que Dios quiere. No es eso de lo que está hablando el salmista cuando dice: tus palabras son dulces a mi paladar. No sé qué le sugiere eso. Y dice: son más dulces que la miel a mi boca.
La actitud que yo debo tener es la de disfrutar, la de degustar, la de saborear. En otros momentos y bajo otras porciones bíblicas hemos entendido que eso es meditar, darle la vuelta, pensarlo, repensarlo, escribirlo, hasta que se discierna el espíritu de la palabra. Solo así se discierne el espíritu de la palabra. Y si usted está hoy dispuesto o dispuesta, va a poder discernir por qué el salmista dice: es que tu palabra es más dulce que la miel en mi boca, es dulce a mi paladar. Y más adelante en el versículo 127 hay otra actitud que debemos tener frente a la palabra de Dios. Dice el verso 127: sobre todas las cosas amo tus mandamientos más que el oro, más que el oro refinado. Debo tener la palabra de Dios en alta estima. Debo considerarla un tesoro invaluable. Debo entender que es valiosísima y no se puede comprar con dinero. Es la palabra de Dios la que yo digo vale más que el oro, vale más que el oro refinado, porque ella es la que me da aliento, ella es la que produce vida en mí. Amén. Entonces, qué bueno que estemos revisando durante este tiempo del mes de octubre la actitud frente a la palabra. Me gustaría que nos fuéramos con esas dos ideas, la miel y el oro. Mire que este tipo de ejercicios son los que más nos ayudan para discernir el espíritu de la palabra. Dos cosas que deben quedar en nuestra mente. Diga conmigo, la miel y el oro. Que no se nos olvide. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la palabra? Dos palabras claves, la miel y el oro. Voy a degustarla, voy a saborearla, la voy a disfrutar al máximo. Amén. Ahora, hay ciertas cosas que la palabra de Dios produce. Lo primero que produce la palabra de Dios es fe. La Biblia enseña que la fe viene por oír la palabra. La fe no va a venir por leer TV y novelas, o 100 años de soledad, o El Tiempo, o Cromos. No sé qué le gusta leer. Y es bueno leer, por supuesto. Claro, hay que saber qué leer, hay que tener cuidado con lo que leemos, porque eso tiene un impacto sobre nuestra vida. Pero la Biblia produce fe. Si en algún momento de la vida nos sentimos faltos de fe, antes que elevar esa petición que le hicieron los discípulos al Señor una vez, de Señor, aumenta nuestra fe, es vamos con la palabra. ¿Usted siente que le falta la fe? Vamos con la palabra. Leer la palabra produce fe. Amén. ¿A cuánto les ha producido fe el leer la palabra de Dios? Es que es tal cual, produce fe. Uno puede estar decaído, uno puede estar temeroso, uno puede estar ansioso, uno puede estar pensando que lo apabullaron las circunstancias, y tal vez en un momento se detiene y dice: bueno, ¿y dónde está mi fe? Es bueno autocuestionarse cuando hay temor, cuando hay ansiedad, cuando hay como impotencia, cuando se siente uno como incapaz. Hay que pensar: ¿dónde está mi fe? Entonces nos sacudimos. No. Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive en mí. Voy a la palabra, leo la palabra y viene la fe, porque la palabra produce fe. Lo segundo que produce la Biblia, aquí en el Salmo 119 lo dice, en el versículo 9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y dice: viviendo conforme a tu palabra. La palabra de Dios produce integridad. Una persona íntegra es la que, conforme a lo que piensa, habla, y conforme a lo que habla, actúa. Y su actitud está en línea con esas tres cosas. Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago determina mi actitud. No me contradicen mis hechos con respecto a lo que digo. Soy una persona íntegra. Vamos, diga conmigo: integridad. La Biblia produce integridad. Nos volvemos personas no solamente de fe, sino de principios.
que tanta falta están haciendo en la sociedad moderna, valores y principios. Pero si yo estoy juiciosamente estudiando la palabra, practicando la palabra, eso va a traer a mi vida integridad. Y ya no solamente soy una persona de fe, sino que soy una persona que se mueve por principios y valores. No me muevo por lo que digan del clima, no me muevo por lo que dice el horóscopo, no me muevo por lo que dicen las noticias, me muevo por lo que yo creo y por lo que yo he considerado cierto, lo que es un principio invaluable en mi vida. Un principio que la Biblia me enseña, que no pague mal por mal. Eso es lo que me mueve a mí. Eso es lo que me mueve a mí, que es más bienaventurado dar que recibir. Eso es lo que me mueve a mí. No me mueve la situación económica, no me mueve el clima. Me mueven los principios que he adquirido a través de la palabra, lo que hace de mí una persona íntegra. Vamos, diga integridad. Nos hace mucha falta la integridad. Otra cosa que produce la palabra de Dios, y tal vez es aquí donde nos vamos a detener un poquito, en el versículo 32 del Salmo 119, dice: corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi manera de pensar. Esto empata con Juan 6:63 que ya mencionamos, de que las palabras que Jesús nos da son espíritu y son vida. La palabra de Dios amplía nuestra manera de pensar, nos da un nuevo entendimiento, va por encima de lo lógico, va por encima de lo razonable, va por encima de lo que yo puedo entender humanamente. Hay un nuevo entendimiento. Y me gusta que en esta versión dice: tu palabra, tus mandamientos, vamos acá conmigo así, amplían mi manera de pensar. Hay un nuevo entendimiento. Y hay tres cosas cuando vemos este nuevo entendimiento. Seguimos en el Salmo 119. En el verso 98 dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. En el 99 dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Y en el 100 dice: tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Hay tres menciones, una en cada uno de estos tres versículos. En el 98 me habla de mis enemigos, en el 99 me habla de mis maestros, y en el 100 me habla de los ancianos. Hay gente que dice por ahí que con la edad se adquiere sabiduría. No sé usted qué opina de eso, pero yo conozco muchos ejemplos de que no es así, de que desvirtúan ese dicho popular. No, es que los años traen sabiduría. Yo conozco muchos entrados en años muy necios que todavía necesitan sabiduría. Pero el primero de los personajes que menciona la Biblia, que dice que por la palabra de Dios yo me vuelvo más sabio que él, es mi enemigo, mis enemigos. Las personas que me han declarado guerra, las personas que me persiguen, las personas que me quieren ultrajar, las personas que piensan que yo soy bobito y ellos son muy inteligentes. No sé si conoce a alguien así. A veces por nuestra fe creen que, y a veces nos equivocamos y nos ponemos a discutir cuando no debemos discutir. A veces nos da miedo asumir la conducta que debemos seguir de nuestro Señor Jesús. Callar, a él lo llevaban. Y dice que enmudeció cual cordero que era llevado al matadero. Y claro, todos sus enemigos dijeron: bobito, ¿no? Es bobito. Ese sí era como hijo del carpintero, ese es bobito. Por ahí unos lo siguieron y algo raro pasó porque decían que sanaba. Pero mírenlo ahí, ¿dónde está el poder? Y se burlaban. No, que levantó a muchos muertos. Bueno, a ver, levántese, a ver qué es lo que sabe. A veces cuando a nosotros por nuestra fe nos retan, a veces nos dejamos herir, ofender y nos enganchamos en discusiones vanas e inútiles que Pablo le decía a Timoteo: no conducen a nada, no edifican a nadie. Pero frente a nuestros enemigos, frente a las personas que a veces nos ofenden y nos hacen daño,
Hay que ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones. Lo más seguro es que el Espíritu Santo diga que guarde silencio, que no caiga en el mismo nivel. Porque es que como si yo soy un hijo de Dios y alguien me insulta, yo me dejo ofender por el insulto y respondo de la misma manera. Bueno, no, la palabra me da elementos. En Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Eso en boca de mi abuelito significaba: para pelear se necesitan dos. ¿Sí o no? Si alguien viene a buscarme la pelea, viene a ofenderme y yo no respondo de la misma manera, me quedo callado, respondo suave, ¿qué cree usted que va a ocurrir? No hay pelea. No hay pelea. Pero si yo caigo y me desgasto, olvidándome lo que la Biblia me enseña, lo que yo debo practicar según la instrucción del Señor, me engancho y ya permito que la sangre suba a la cabeza y me llega a esa línea de pensamiento tan moderna de usted no sabe quién soy yo, y ahí entonces no se va a glorificar Dios. Amén. Entonces dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Piensa en esos tres personajes, mis enemigos. Luego en el 99 dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Entonces, esa sabiduría que viene de lo alto, ese conocimiento que amplía mi manera de pensar, cuando yo lo asumo, cuando eso tiene gobierno sobre mi vida, yo puedo saber más que mi jefe, yo puedo saber más que mi maestro, yo puedo saber más que el que sabe más, no importa dónde esté yo. Porque esta palabra produce sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana. La sabiduría humana dice que el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Por esta época eso empieza a sonar. Y uno empieza a querer aceptar eso. Eso empieza a tener gobierno sobre nosotros si no le damos el gobierno a los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero que da gracia a los humildes. Y no caigamos en esa filosofía tan equivocada de muchos cristianos que dicen: yo no me dejo porque la Biblia dice que sea manso pero no menso. Y entonces ahí nos equivocamos. No hay sabiduría de lo alto ahí. Pero si yo puedo discernir la palabra de Dios, yo tengo más conocimiento que mis maestros porque medito en los estatutos de Dios. Y termina esa idea de los tres personajes en el versículo 100 diciendo: tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Bueno, hay algunas personas que los años sí le han traído sabiduría, pero ¿quién discierne eso? Nosotros, en el poder del Espíritu Santo, podemos discernir si eso que está diciendo aquel que peina canas es sabio o no, y no presumir que porque peina canas lo que diga es la última palabra y está bien dicho. No, Señor, no necesariamente, porque hay mucha necedad en muchos que se mueren diciendo: yo nací así, así soy, al que no le guste que mire a ver qué hace, y peinan canas y dicen: es que a mí no me cambia nadie. Cada cual es como Dios y su madrecita lo echó al mundo, dice una persona que yo conozco muy de cerca. Entonces se limitan a entrar en la dimensión de la sabiduría humana porque no se rajan, son jaliscos y dicen: yo no voy a cambiar. Y otros cantan una canción de antaño: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Cuántos de los presentes habrán oído esa canción? Muy pocos. Pero después decía: así nací y así soy, y si no les gusta pues ni modos. Tremenda canción. Yo la canté cuando era muy joven y me creí ese discurso. Y yo les decía: pues no soy monedita de oro, si no le parece pues hágase a un ladito que aquí se hace lo que yo digo. Pero la palabra de Dios amplía mi manera de pensar y me da un nuevo conocimiento. Diga conmigo: sabiduría de lo alto. En el versículo 6 del Salmo 119
Dice la Biblia, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Esto me gusta mucho. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Y en el versículo 80 dice, sea mi corazón íntegro hacia tus decretos para que yo no sea avergonzado. Permítame preguntarle, no para que me responda, sino para que se responda a sí mismo, si a usted le gusta sentirse avergonzado. En lo que a mí respecta, a mí no me gusta sentirme avergonzado. A mí no me gusta quedar como tan en evidencia, o como dicen ahora, ser el oso. ¡Qué vergüenza! Bueno, cuando la gente dice, usualmente hoy en día, ¿qué oso? Eso traduce, ¡qué vergüenza! No, no, qué pena, no, yo por allá no vuelvo, no, bajo la mirada, no. Si yo sigo los estatutos de Dios, nunca voy a estar avergonzado. Dios no me va a dejar caer en vergüenza. Dios siempre me va a respaldar. Si lo que yo digo, lo que yo hago y cómo actúo, la actitud que tenga, está apoyada en la palabra de Dios, está sustentada en un principio divino, Dios no va a permitir que yo sea avergonzado. Yo puedo pararme en ese principio, yo puedo pararme en esa verdad y sé que Dios está de mi parte. Y si Dios está conmigo, no hay quien pueda estar contra mí. Amén. Entonces, cuando yo sigo los mandamientos de Dios, no hay vergüenza. Otra cosa que produce la palabra de Dios, y es uno de los versículos más conocidos, que más se predican, que más se repiten, es el versículo 105 del Salmo 119. Dice el versículo 115, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Nos hemos aprendido tal vez de memoria la otra versión, pero es la misma idea. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo cantamos hace un instante. Bueno, cuando yo me ajusto a la palabra, cuando me ajusto a la norma, cuando me ajusto a los parámetros del Señor, yo tengo dirección divina. No ando con incertidumbre. No me tengo que rascar la cabeza, no pierdo el sueño, no pierdo el apetito porque no sé qué hacer. Porque cuando tengo en alta estima la palabra de Dios, cuando la considero tan valiosa, más que el oro refinado, entonces yo sí sé qué tengo que hacer. Yo sí sé por qué camino es que debo andar, porque Dios me guía, su palabra me guía. El Salmo 32 en el versículo 8, todos lo conocemos muy bien. Dice, sobre ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino que debes andar. Diga la palabra de Dios. Bueno, es que quiero que lo repita porque algunos están ahí como distraídos. Diga, la palabra de Dios me trae dirección. No hay incertidumbre. Hay que tomarse tal vez a veces un tiempo. Las decisiones trascendentales no se toman en un instante, no se toman de la noche a la mañana. Uno no decide a dónde va a vivir, en qué ciudad va a vivir, de pronto por un impulso. Y se paró y se fue. No, esas cosas hay que decidirlas con sabiduría. Hay que darse un tiempo. ¿Me retiro o no me retiro del trabajo? ¿Me caso o no me caso? ¿Compro el carro o no lo compro? ¿Invierto aquí o no invierto? Son decisiones que a muchas personas les quitan el sueño, la tranquilidad. Pero cuando uno está apoyado en la palabra de Dios, cuando uno está meditando en la palabra de Dios, cuando siempre está escuchando la voz de Dios, no hay incertidumbre. Hay una certeza que Dios produce. Y cuando uno dice voy, es porque Dios le ha confirmado, Dios le ha mostrado a través de su palabra que va a ir y que entonces está dirigiendo sus pasos por el Señor, no por la malicia, no por el sexto sentido, no porque es que tengo un pálpito. No sé si ha escuchado esas cosas. Increíblemente se escuchan dentro de la iglesia. Pero necesitamos sabiduría de lo alto para tomar decisiones y Dios da dirección. Y por último, en el versículo 143 del Salmo 119,
Dice, he caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿No le parece hermoso? He caído en angustia. He caído en aflicción, pero tus mandamientos producen gozo. Entonces la aflicción y la angustia se van porque el gozo del Señor me fortalece. Leer la palabra produce gozo. Eso y la oración es lo mismo. Cambian las circunstancias. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi estado de ánimo. Cambia mi percepción del mundo y de las personas cuando estoy en contacto directo de una manera permanente con la palabra del Señor. Voy a invitarlo a que se ponga de pie y oremos. Y por un momento podamos pensar, mientras usted se va colocando en pie, vaya pensando, la palabra de Dios produce fe. Allí mientras se va acomodando y va cerrando sus ojos, va levantando sus manos, va pensando, la palabra de Dios produce integridad. La palabra de Dios produce sabiduría. La palabra de Dios no deja que llegue a mí la vergüenza. La palabra de Dios dirige mis pasos. No hay incertidumbre. Y la palabra de Dios, que es más dulce que la miel a mi paladar, cuando estoy en aflicción y voy a la palabra produce gozo. Hay algo muy cierto y yo quiero invitarlo para que cierre sus ojos por un instante y empecemos a orar al Señor. Hay algo que el Señor me está dando, y es que para alguno, o tal vez alguno de los presentes, era necesario entender lo de la fe. Para otros era necesario entender lo de la integridad. No sé si para usted fue la sabiduría o lo de la vergüenza. Tal vez Dios le estaba hablando en medio de la incertidumbre de que por su palabra le va a dar dirección. O tal vez hoy usted llegó algo afligido y al estar en contacto con la palabra está recibiendo el gozo del Señor. Lo único que sí sé es que esta palabra Dios la está enviando con un propósito, y esta palabra no va a volver a Dios vacía. Así como la lluvia desciende del cielo y hace que la tierra produzca, así es esa palabra que Dios ha enviado hoy a nuestras vidas con un propósito. Ese propósito se cumplirá y esta palabra no volverá a Dios vacía, porque hoy necesitaba entender lo de la sabiduría, lo de la vergüenza, lo del gozo, lo de la fe, lo de la integridad. Pero con todo esto, Dios mío, solo me resta darte gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Es viva y eficaz. Es una palabra que produce vida. Es una palabra que transforma, que produce cambios. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es infalible. Tu palabra amplía mi manera de pensar. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Es un tesoro invaluable. Yo la valoro más que al oro refinado. Es tan importante para mí tu palabra que no podría vivir un solo día sin ella. Porque ahora que estoy en Cristo, no puedo pensar solamente en alimentar mi cuerpo. Necesito alimentar mi alma, necesito alimentar mi espíritu. Todo mi ser interior necesita ser vivificado por tu palabra. Perdóname, Dios mío, si no la he tenido en alta estima. Perdóname si no he estado en contacto permanente con ella. Perdóname si en desobediencia o en negligencia no he obedecido tus mandamientos, Señor, de meditar de día y de noche en tu palabra, de escudriñarla porque allí encuentro la verdad, de no apartar de mi boca
de tu palabra, Señor. Debo meditar en ella de día y de noche. Tu palabra dice que si así lo hago, todo lo que emprenda me saldrá bien. Todo lo que haga prosperará. Enséñame tus estatutos, dile al Señor, porque yo los quiero guardar en mi corazón. Quiero atesorar los dichos de tu boca para no desagradarte, Señor, para vivir de una manera que te honre y que te glorifique y que me bendiga grandemente, Señor. Vamos, dile al Señor, yo amo tus mandamientos. Cuánto amo tu ley, cuánto me deleito en tus preceptos. Mi amado y mi amada, es un tiempo de meditar, particularmente en este Salmo 119. Es un tiempo de pasar unos minutos, unas horas meditando en este Salmo 119, porque hay mucho más de lo que hemos visto en esta hora. Hay tesoros escondidos, hay secretos guardados que Dios quiere revelar. El espíritu de la palabra lo vamos a discernir cuando pasemos tiempo de sumergirnos en las profundidades de la palabra del Señor. Vamos, levanta tus manos y dale gracias a Dios por su palabra. Con tus propias palabras hazlo. Dile gracias por tus mandamientos, gracias por tus estatutos, gracias por tus preceptos. Cuánto amo tu ley. Me quiero ajustar a tus parámetros, Señor. Aquí estoy dispuesto para ti. Me consagro a ti. Me debo a ti, Señor. Me quiero comprometer contigo para ajustarme a tus normas. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Aleluya. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría
el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, en esta noche tú has hablado, y más que a mi razón has hablado a mi corazón, Señor. Has ampliado mi manera de pensar. Tu palabra dice que me diste la mente de Cristo. Qué bueno, porque son muchas las veces que hemos dicho que no cabe en nuestra mente tu palabra. En nuestra mente humana quizá no, pero en la mente de Cristo que nos fue dada, en esa mente renovada, Señor, hoy yo creo y declaro que tu palabra haya cabida, que yo puedo meditar en ella hasta discernir el espíritu de tu palabra, y seré sabio, seré íntegro, estaré firme, respaldado por ti, viviré gozoso, viviré saciado. Oh, aleluya. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabo y te exalto. Tu palabra dice que hay una certeza que está en mí, de que si yo pido alguna cosa conforme a tu voluntad, yo sé que tú me escuchas, y que sabiéndome escuchado por ti, yo puedo dar por recibido lo que te he pedido. Es un principio en tu palabra, Señor. Hoy quiero practicar ese principio. Yo sé que es tu palabra, que es infalible, que es fiel y verdadera, y traigo una petición especial. Extiende tu petición delante de Dios. Eso que para ti es imposible, eso que estás necesitando y que sabes que Dios tiene el poder para dártelo. No importa de qué área sea, si es del área de la salud, de las finanzas, del trabajo, de la familia. Allí donde tú estás, extiende tu petición delante de Dios y recuerda que para Él nada es imposible. Mientras tanto te voy a leer esto. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Allí con tus ojos cerrados y tu corazón abierto, allí mirando al Señor con los ojos de la fe, allí reconociendo nuestra necesidad de Él, nuestra vulnerabilidad, nuestra imperfección y nuestra pequeñez, pero sabiéndonos hijos suyos en Cristo Jesús, sabiendo que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Dile: Señor, por tu misericordia, hoy yo te pido, en el nombre maravilloso de Jesús, hoy yo te suplico, extiende tu petición, extiende tu petición. Padre, tu palabra dice que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Hoy presentamos nuestras peticiones delante de ti, dándote gracias por este día tan especial, por este momento precioso de escuchar tu dulce voz, por este momento de comunión contigo, Señor. Hoy te suplico, hoy te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Ayúdame, Dios mío. Tu palabra dice que tú eres mi ayudador. Hoy acudo a ti como mi ayudador. Hoy acudo a ti como tu hijo, Señor. Te suplico que me ayudes en medio de esta situación. Y según lo que he leído y lo que he creído, lo recibo por fe, Señor. Y llamo las cosas que no son como si fueran. Y te alabo y te exalto y te glorifico hoy. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Dale un aplauso fuerte al Rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi esperanza